Hola, respetadas profesoras y compañeros. Mi grupo, conformado por los estudiantes Linet Ibargüen, Jen Reginfo, Esnilda Diobasa y mi persona, Sheila Ballesteros, a través de este video le estaremos hablando sobre el tema de los aspectos sociales y psicológicos de los sujetos activos del terrorismo, la personalidad del delincuente violento y las tipologías. Para dar inicio a vuestro tema, le estaré dando una breve introducción sobre el terrorismo. El terrorismo internacional ha surgido en estas últimas décadas con más violencia en su forma de actuación que en periodos anteriores. La incorporación de grupos armados de carácter yihadista, sembrando el terror en pueblos, ciudades o regiones de países de Oriente y Occidente, han llevado al estudio profundo de la conducta y la psíquica del terrorista fanático, quien no duda en realizar masacres ni siente el mínimo arrepentimiento por ello. Las consecuencias psíquicas ocasionadas en las víctimas y familiares por las acciones violentas de las organizaciones o grupos terroristas son en la mayoría de las ocasiones verdaderamente dañinas e irreparables. Al daño físico producido por la acción violenta hay que añadir la huella psicológica, que evoca más dolor y sufrimiento en el entorno de la víctima. La persistente sensación de miedo, el propio aislamiento social, la soledad, el sufrimiento continuo y la pena y angustia por la situación existente tras la acción violenta son factores relevantes en el posterior desarrollo conductual de las víctimas. Terrorismo y salud mental son antógenos. Donde el terrorismo crece, los índices de salud mental disminuyen. A la luz de los hechos, el psicólogo y el psiquiatra tienen una verdadera tarea por delante para el estudio e investigación en el área del terrorismo. A continuación, mi compañera Linet le estará hablando sobre los aspectos sociales de los sujetos activos del terrorismo. Muy buenas tardes, compañero, profesora Gil. Les vamos a hablar un poco sobre el tema que me tocó exponer, sobre la tipología del delincuente. Muchas preguntas que nos hacemos nosotros es por qué algunas personas cometen delitos o qué los lleva a delinquir. Numerosos estudios han analizado la influencia que sobre los delincuentes y su comportamiento tienen los factores biológicos, sociales, familiares, educativos y culturales de nuestro país. Por mi parte les voy a mencionar algunos o tres de los tipos de delincuentes que existen. El delincuente común. La actividad delictiva de los delincuentes contra la propiedad puede considerarse los llamados delincuentes comunes, ya que la delincuencia más habitual de ellos es el consumo de drogas y el tráfico de armas. Sobre el delincuente violento, los actos de violencia ejercidos por los golpeadores cíclicos tienen un carácter privado y repetitivo. Parecen tener una doble personalidad. El delincuente violento está dispuesto a matar. En los casos de asesinos múltiples y asesinos en serie, obviamente hay una variación de sus modos operandi. Sobre el delincuente sexual, los agresores sexuales se amparan mucho de los uniformes, de las armas, de los vehículos y del dinero. Y a continuación les mencionaré algunas características del delincuente sexual que lleva a cabo. La dificultad para establecer, o tiene mucha dificultad para establecer una pareja adecuada y duradera. También la ausencia de una imagen paterna en el hogar. Una pobre capacidad de autocrítica. Espero les haya gustado o hayan aprendido algo de mi pequeña charla que hice con mucho esfuerzo. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Hola, mi nombre es Sheila Ballesteros y les estaré hablando sobre la personalidad del delincuente violento.
¿Qué es el delincuente violento? La violencia como subcategoría de la agresión es un tipo de agresión activa y directa, física y generalmente psicológica, que tiene lugar en los intercambios entre individuos finalmente. La delincuencia violenta implica directamente comportamientos peligrosos y lesivos prohibidos por la ley. Existen tres términos, a menudo intercambiables, que aparecen en la literatura especializada para explicar la violencia criminal, las cuales son agresión, violencia y delincuente violento. El primero suele usarse para hacer referencia a la intención de herir o ganar ventaja sobre otra persona sin que necesariamente envuelva el daño físico. ¿Cómo es la personalidad del delincuente violento? Los rasgos, según Eisen, de la personalidad del delincuente violento serían elevada extraversión, alto neuroticismo y psicotismo alto. Por otra parte, el delincuente violento no suele tener antecedentes delictivos. Son propensos a ser interpretados en los test de personalidad como sujetos no agresivos y controlados. Y sin embargo, pueden encontrarse entre los delincuentes con agresiones y homicidios más severos. Características del delincuente violento. El delincuente violento presenta diferentes características como ser egoísta, muchas veces opera solo, por lo general no está especializado en un delito específico, proviene de un núcleo familiar problemático, por lo general desintegrado, conflictivo, de bajos ingresos, numerosos y con antecedentes delictivos. Por último, el delincuente proyecta a través del delito sus conflictos psicológicos, ya que esta conducta implica siempre conflicto, ambivalencia, es decir, que los impulsos antisociales presentes en la fantasía del individuo normal son realizados activamente por el delincuente. Muchas gracias. Buenas noches, compañera. Compañero, saludo a la profesora. Soy la estudiante Esmilda Dubiasa con cédula 5702-1145. Voy a hablar sobre el terrorismo. Voy a dar un breve resumen del terrorismo. El terrorismo es un problema de índole global. Ningún país del mundo puede pensar que está libre del azote del miedo y el terror. Intereses geopolítica, estratégicos, sociales, económicos agitan el mapa mundial, dando lugar a conflictos entre países o entre regiones. En los últimos años han surgido determinados grupos o organizaciones terroristas de carácter yihadista que con fuerte poder militar y una violencia inusitada están provocando pánico, sufrimiento, pobreza y desolación en la población de muchos países. Con una estudiada política mediática y defendiendo una determinada ideología, grupos terroristas de diferentes signos políticos, religiosos y acusadas personalidades entre sus miembros han seguido el seguimiento y cuyas conductas son motivo de permanente estudio psicológicamente. La conducta violenta del terrorismo no obedece pese a un trastorno mental, sino que es consecuencia de un proceso de socialización que afecta a mente y conducta. El terrorismo no es un psicópata y las secuelas psíquicas que el terror de estos grupos produce en sus víctimas y en la población que lo sufre
tienen una larga persistencia en la mayoría de los casos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están compañeros? Mucho gusto, mi nombre es Jen Rengifo González. Me ha tocado el tema sobre aspectos psicológicos de los sujetos activos del terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? Forma violenta de lucha política, mediante la cual persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. Concepto del terrorismo: violencia predeterminada y con motivos políticos perpetrada contra objetivos civiles por grupos subnacionales o agentes clandestinos, generalmente con la intención de influir a público determinado. ¿Cuáles son los tipos de terrorismo? En efecto, los acontecimientos de las últimas décadas permiten distinguir dos tipos de terrorismo. 1. El terrorismo de grupos, facciones o individuos en la rebeldía y en minusvalía. El terrorismo que proviene del Estado el primero es ilegal, clandestino, perseguido por el Estado como grave delito. Se puede considerar terrorista al grupo que presente secuestro o atentado con bombas, asesinatos, amenazas y coacciones de manera sistemática. Técnicamente esos actos están destinados a producir terror en la población enemiga y se definen sin duda como terroristas. Desde una perspectiva psicológica, el terrorismo representa una de las expresiones de la violencia que refleja las articulaciones de una conducta de homicidio sistemático, engarzada en estructuras mentales específicas, puestas al servicio de la justificación del patrón de la agresión. Bueno, estos fueron uno de los aspectos psicológicos de los sujetos activos del terrorismo. Gracias profesora, gracias compañeros, y que tengan una excelente tarde y que Dios me lo bendiga a todos.